Hola, en esta ocasión el equipo 3 expondrá los temas polinomio de Newton y el método de trapecio. El equipo 3 está conformado por Yo soy Muñoz García Isaac. Sebastián López Romero. Palomares Jardón Arlet. Almeida Ruiz Sergio Manuel. Juan Mendoza Melitón. y su servidor, Christopher Mejía. Para conocer el polinomio de Newton, debemos de empezar explicando su origen y su creador. Su origen. La historia de la interpolación comienza con los matemáticos babilónicos y sus trabajos en las tablas exponenciales, que, aunque presentan grandes huecos, no dudaban en interpolar linealmente o proporcionalmente para conseguir una aproximación a sus valores intermedios. El desarrollo de la interpolación se entrelazó con los primeros desarrollos de las diferencias finitas, empezando por la cuadratura del círculo de Wallace en 1655, con la que propuso el principio de intercálculo o interpolación. Esto fue aceptado por Newton en 1676, lo cual le permitió la derivación de las series binómicas, es decir, a partir de un problema de cuadraturas, Newton pudo obtener el teorema binomial. Luego se continúa con la construcción de fórmulas prácticas de interpolación. Su creador, como el mismo método lo dice, es Isaac Newton. Y este lo publicó en dos de sus libros, los cuales se llamaban Sobre el análisis mediante ecuaciones con un número infinito de términos, que este fue escrito en 1669 y publicado en 1711 por William Jones. Y su otro libro, El método de las fluxiones, este fue escrito en 1671 y publicado en 1736 por John Colson. El método del polinomio de Newton es un método de interpolación que resulta de construir varios polinomios aproximantes con respecto a la cantidad de valores que se toman en cuenta. La ecuación resultante será de un grado mayor por cada valor que se tome en cuenta para la fórmula. Por lo tanto, para un análisis más exacto y evitando el fenómeno de Runge, que es un problema de aproximación que sucede cuando se usa interpolación polinómica con polinomios de alto grado. Se debe seleccionar un rango de valores no tan grandes para interpolar el dato que se quiere encontrar. Esta es la fórmula del método de polinomio de Newton. Y como podemos observar, es un conjunto de polinomios aproximantes con respecto a la cantidad de valores que se toman en cuenta. Sin embargo, también debemos de encontrar los valores coeficientes que multiplican en la fórmula del polinomio de Newton. Estos se calculan de la siguiente manera. Para A0 va a ser igual al valor de Y o f de x0. Para A1 se toman los dos primeros valores de x y de y es y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Esta es la estructura base de los cálculos de los coeficientes para la fórmula, ya que para A2 se toma el mismo concepto, solo que en vez de tomar un solo valor de y, se toma todo el cálculo de A1, pero tomando en cuenta ahora y2, a partir de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, formando ese conjunto de cálculos. De la misma forma, para A3 se hace un conjunto de cálculos de A1 y A2, pero a partir de Y3 y X3. Una manera más gráfica de verlo es la siguiente. Teniendo una tabla de valores de X y Y, estos valores identificándolos de la manera en que se puedan determinar con respecto a si son dependientes o son independientes,
con respecto al problema que estemos analizando. A partir de aquí ya tenemos el primer valor de A de los coeficientes de A, que vendría siendo igual a X, f de x0. A partir de aquí tomamos en cuenta los primeros valores de x0, y0 y x1, y1, teniendo como resultado este primer cálculo. Sin embargo, como pudimos observar, se necesitan otros mismos cálculos para poder seguir escalando y encontrar A2. Y así se toman A1.1 menos A1 sobre x2 menos x0 para encontrar A2. Y para encontrar A3 hace falta un segundo cálculo de A2, llamándolo A2.1. Y así tendremos A2.1 menos A2 sobre x3 menos x0. Finalmente, lo que resta para obtener el polinomio resultante es la reducción, que este es un ejemplo para un polinomio de segundo grado. De esta manera, tenemos que un polinomio de grado 1 requiere de 2 valores y para un polinomio de grado 2 se requieren 3 valores, y así sucesivamente hasta n grados. Un inconveniente que este método tiene resuelto es el poder utilizar el mismo polinomio para interpolar varios datos dentro o muy cerca del rango de valores seleccionado para este polinomio. Bueno, pues a mí me toca explicarles con un problema el método del polinomio de Newton. Como ya vimos con mi compañero, les explicó que para obtener el polinomio de interpolación de Newton, se va a utilizar dos fórmulas, que son las siguientes. Por lo menos en este problema podemos ver que vamos a utilizar o mejor dicho, vamos a estar en busca del punto x igual en 12 con los siguientes valores de la siguiente tabla. Ok, primero, necesitamos la fórmula de diferencias divididas, ok, que es la siguiente. Que estas son para sacar las diferencias, que ahorita vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Y la segunda era del polinomio de Newton. Ok, esta ya se las explicaron mis compañeros, pero ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Ahora, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar primero las diferencias. ¿Cómo se sacan las diferencias? Con los siguientes valores. Ahora, para hacer esto tenemos que nombrar los valores, que como saben tenemos que poner x0, x1, x2, x3, que es lo que vamos a poner como forma de lista. Del primero va a ser x0, siempre vamos a empezar con 0. Bueno, x0, mejor dicho. Ajá, después va a seguir el 10, va a ser x1, y así sucesivamente. Ahora, con f de x sucede lo mismo. Vamos a empezar con f de x0, f de x1, 227, y así sucesivamente. Ahora, como ya tenemos identificados los valores, vamos a implementar esto en la fórmula, que es la siguiente. Como vemos, b es igual a fx1 menos fx0 sobre x1 menos x0. Ahora, esto, si lo ponemos en valores, se sustituirían así con las primeras diferencias divididas. Vamos a poner el valor de 227, como dice, que es f de x1 menos f de x0, que es 0. Ahora esto sobre x1, que es 10, menos x0. Esto nos va a dar un valor de 227 sobre 10. Ahora,
aquí es muy importante que si lo pueden poner en fracción, es un poquito más fácil. Ajá, y bueno, si se acomodan con decimales, pues no hay ninguna diferencia. Solo es como que más para hacerlo un poquito más rápido y sin confundirnos mucho. Ahora, así seguimos con todos los valores. Ahora vamos a hacer el valor de fx1 con f de x2 y quedaría f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 y eso nos daría un valor de 138 quintos. Ajá. Así sucesivamente vamos a terminar la tabla para que nos den las primeras diferencias. Ahí tenemos la siguiente que nos dio un resultado de 31 y en la siguiente nos dio un resultado de 16. Ahora, ya tenemos las primeras diferencias. Ajá. Esto es muy importante hacer este paso y que lo hagan muy bien, porque de esto depende el polinomio de Newton. Ahora, seguimos con las segundas diferencias divididas. Ok, ahora vamos a hacer vamos a utilizar la misma fórmula, pero ahora con los resultados de las primeras diferencias, como ahorita lo estamos indicando. Ok, como ven, tenemos el resultado de 138 quintos menos 227 décimos. Aquí es muy importante que observen la tabla en la columna de las X. ¿Por qué? Porque si pueden notar que aquí ya no es X1 ni X0, aquí ya es X2 menos X0. ¿Por qué? Porque se va a tomar el número que entre las dos diferencias nos vemos, bueno, si notamos abajo, se repite el número 10. Ese lo eliminamos, bueno, lo podemos decir que si se repite, lo eliminamos y ponemos los valores que sobran, que sería 15 menos 0. Y así sucesivamente para que se les haga un poquito más cómodo y no se confundan. Si se repite, se quita, ¿ok? Y son los que se restan. Ahora vamos a seguir con la segunda diferencia. Y como vemos, repetimos el mismo proceso. Aquí entre estas dos diferencias se repite el número 15. ¿Ok? Entonces, vamos a poner 20 menos 10. Claro, con los valores de 31 menos 138 cincuentavos. ¿Ok? Eso nos da pues el resultado de 17 cincuentavos. Ahora vamos a hacer la última diferencia dividida. Como les recuerdo, tenemos que checar bien qué valor se repite, como en estas dos ecuaciones, bueno, diferencias, se repite el número 20, se va a eliminar y se pone 25 menos 15. Ahora, ya después de que tenemos esos valores, lo siguiente es fundamental. Como vieron en el polinomio de Newton, teníamos valores de A0, A1, A2, A3, A4. Ok, ahora por eso hicimos las diferencias divididas, para descubrir el valor de esas incógnitas, ¿ok? Ahora, principalmente el A0 siempre se va a poner el primer valor de f de x. En este caso va a ser f de x0. Ahora, como estamos viendo en la fórmula, tenemos A0, A1, A2, ¿ok? No es necesario que lleguen hasta A4, A5, A6. Solo con A1, A0, A1 y A2 es suficiente, ¿ok? Ahora, es muy importante también recalcar cuál es el punto que estamos buscando, que como recordamos es X12. Y es importante escoger las primeras valores, o sea, el primer valor de f de x, el primer valor de la primera diferencia dividida, la diferencia dividida. Esto para lo siguiente.
Como tenemos el valor entre 10 y 15, entonces, para aproximarnos exactamente mucho mejor, tenemos que buscar el número que esté más cerca del valor que estamos buscando. ¿Ok? Como ya lo notamos, A0 es 0, A1 es 227 sobre 10 y A2 es 49 sobre 150. ¿Ok? Ahora, recuerden que esto sobre el polinomio de Newton no encuentra raíces exactas, pueden variar. Ajá. Ahora, ¿esto a qué se refiere? De que el punto que encuentren no es el exacto, es una aproximación. Por eso es importante saber qué puntos vas a localizar y cuáles puntos vas a ocupar. Como vemos aquí, el 0 se va a ocupar por la primera y o f de x. Ya saben que f de x es igual a y. Ahora, la segunda diferencia, como dijimos, el 12 está entre el 10 y el 15. En la primera diferencia se resta 10 menos 0. Entonces, ese va a ser el valor de A1. Y en la segunda diferencia dividida, el 15 se resta con el 0. Ajá, así que ese va a ser el resultado de A2. Y con esos resultados de A2 vamos a empezar a sustituir en la fórmula del polinomio de Newton. Ahora, lo siguiente es buscar el punto x de 12. Es x igual a 12. Muy bien, ocupando la siguiente fórmula. Como dijimos, solo íbamos a ocupar a 0, a 1 y a 2. ¿Ok? Para que nos salga una ecuación cuadrática. Muy bien. Lo primero es sustituir los valores de A0, A1 y A2. Como vemos que A0 es igual a 0, pues lo podemos expresar o lo podemos quitar. No hay ningún problema. Ahora, 227 lo vamos a expresar multiplicando x menos 0 más el 49 que es A2 sobre 150 por x menos 0 y eso va a multiplicar a la vez x menos 10. Ahora, como ya tenemos las multiplicaciones hechas, podemos ver que x, 227 sobre 10 multiplicado por x nos da x. 227 por 10, sobre 10 por 0, pues nos da 0. Toda cantidad por 0 nos da 0. Ahora, aquí en la segunda parte, es más fácil multiplicar los dos binomios, que es x menos 0 por x más, x menos 10, entre sí, para que nos sea un poquito más fácil. Hacemos la multiplicación y eso nos da un resultado de x cuadrada menos 10x. Ahora, todo eso lo multiplicamos por 49 sobre 150. Como vemos, ya tenemos el valor de 227 sobre 10x más 49 sobre 150 x cuadrada menos 49 sobre 15x. ¿Ok? Ahora, como ya tenemos la fórmula hecha, solo sería acomodar los valores. ¿Ok? Acomodando los valores. En este paso, pues ya sabemos, tenemos que restar o sumar los valores que tengan el mismo exponente. Como aquí tenemos dos tipos de exponente, como 49 sobre 150, que es exponente al cuadrado, y 227 sobre 10 menos 49 sobre 15, que estos dos tienen el exponente 1, se tienen que sumar o restar. Como en este caso, se va a restar. Hacemos la resta y nos sale un resultado de 49 sobre 150x al cuadrado más 583 sobre 30x. Ahora ya tenemos el polinomio de Newton. Ahora solo nos falta calcular la velocidad
de los 12 segundos de lanzamiento. Entonces sustituimos en la fórmula del polinomio de Newton. Ya, lo único que tenemos que hacer es elevar el 12 al cuadrado y multiplicarlo por 49 sobre 150 más 583 sobre 30 multiplicado por 12. Eso nos va a dar un resultado de 47.04 más 233.2. Esa suma es el valor de f de x, que en el punto 12 de x y nos da un valor de f de x de 280.24 metros sobre segundos. Entonces, ahí podemos encontrar que el valor de del punto 12 es igual a 280.24 metros sobre segundo. Así se utiliza. Recuerden que este método no da raíces exactas, es por aproximaciones. Nunca nos van a dar un valor específico. Puede variar, depende de los puntos que tomemos, ya sean estos puntos que a 0, a 1 y a 2. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. El siguiente método del que vamos a exponer es el de la regla de los trapecios. A continuación comenzaremos por la parte de la historia de este. La integración es un concepto muy complicado en las matemáticas avanzadas. En campos como en cálculo y el análisis numérico, en el cálculo integral, que es una de las ramas de las matemáticas, el proceso de integración o antiderivación es muy común en las ingenierías y se utiliza principalmente para el cálculo de áreas, volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Asimismo, su uso se remonta desde los inicios de la humanidad con el cálculo de las áreas de los terrenos para el cultivo de los granos. Arquímedes fue uno de los primeros matemáticos en demostrar que el área de un círculo era menor que el área del polígono circunscrito y mayor que el área del polígono inscrito. Utilizando el método de exhaustión, el método de agotamiento, propuesto por Eudora. El matemático determinó que cuando el número de lados del polígono de igual radio era un número muy grande, las áreas de ambos polígonos eran prácticamente iguales. Arquímedes también utilizó este método de los polígonos crecientes y decrecientes para demostrar que pi era menor que 3.17 y mayor que 3.1071. No solo acaba, sino que se dio que hace unos años se dio como el redescubrimiento de la regla de los trapecios en el año de 1944, cuando apareció la publicación en Diabetes Care el artículo Mathematical Model for the Determination of Total Area under Glucose Tolerance and Other Metabolic Curves, donde el objetivo pues era crear un modelo matemático para la determinación del área total bajo curvas de varios estudios metabólicos. Pues el artículo tiene un título interesante y el objetivo que perseguía representa algo útil para sus compañeros de profesión. El método descrito por Mary Tay, como decimos, ni mucho menos es algo nuevo. En realidad es el redescubrimiento de lo que ya mencionamos de la regla de los trapecios. Pues ya de aquí pues podemos ver que nada más son como los comentarios que se habían hecho sobre el artículo de
la chica, que bueno, muchos criticaron que no era un descubrimiento, sino era más algo que ya estaba y ya nada más sus compañeros fueron a los que les sirvió el redescubrimiento que Merite hizo. A continuación voy a explicar el método de integración del trapecio. Este método sirve para calcular la integral de una función en un intervalo AB por medio de trapecios. Como podemos observar, tenemos una curva. Dentro de esta curva tenemos unos trapecios contenidos. Estos trapecios son demasiado grandes y son muy pocos puntos los que tomaron para calcular el área de esta integral. Entonces tenemos que el área de esta integral va a ser igual a la suma de todos esos trapecios. Como podemos observar, aquí hay un error y queda un espacio muy corto por la cantidad de puntos que fueron tomados a consideración. Lo más recomendable en este método es usar una mayor cantidad de puntos, ya que entre más puntos tengamos, más pequeños serán los trapecios y serán mejor adaptados a la curva de la función, con lo cual evitaremos una gran cantidad de errores. Para resolver una integral por el método del trapecio, primero que nada debemos definir cuál es nuestra función. A partir de nuestra función debemos de definir cuáles son nuestros intervalos. Normalmente estos intervalos son representados con la letra A y B, donde A es el límite inferior o el más cercano al origen y B es el límite superior. Una vez que conocemos estos datos, procedemos a calcular delta H o H. Para calcular delta H o H, simplemente necesitamos de un valor n. N va desde n0 hasta n. N representa el número de puntos. Entonces, entre más puntos nosotros tomemos, más precisa va a ser esta integral. Ahora que ya conocemos qué es n, procedemos a explicar cuál es la fórmula de h, que h se define como la distancia que existe entre el punto A y B y entre el número de puntos, dando como resultado una distancia h. Una vez que ya tenemos entendido qué es el concepto de h, simplemente procedemos a realizar una tabla. Esta tabla va desde n0 hasta n. Ya habíamos mencionado que n es el número de puntos. x0 también puede ser representado con la letra A, o sea, es el límite inferior, que es representado en el eje de las x, y xn es el límite superior, que es representado igual en el eje de las x. Una vez que conocemos estos datos, simplemente procedemos a hacer una suma, donde x0 más h, para cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2 es x0 más 2h, para cuando n es igual a 3, x0 es igual a 3h, etc. Dando como resultado que para calcular xn va a ser igual a, o sea, el punto inicial, más n, que es el número en el que estamos buscando en la sucesión, multiplicado por h. Una vez que tenemos calculado y sabemos cuáles son los valores de x, simplemente tabulamos dentro de nuestra ecuación estos valores para que nos dé la imagen, dando como resultado el valor y, que es fx0, fx1, fx2, etc. Una vez que conocemos nuestros valores de nuestra tabla, simplemente procedemos a calcular nuestros trapecios. En el primer lugar podemos ver cuál es la fórmula para calcular un trapecio, que es el promedio de B1 y B2, que son las distancias verticales, dividido entre la distancia horizontal, que en este caso es C. Entonces nuestra área es igual a C, multiplicado por el promedio de B1 y B2. Simplemente hacemos una comparación de resultados para saber qué es B1, qué es B2 y qué es C. En este caso B1 sabemos que es igual a fx0, B2 es igual a fx1 y C es nuestra distancia h, que es constante en todos los trapecios. Todos nuestros trapecios tendrán la misma distancia h. Simplemente hacemos una comparación y llegamos a la conclusión de que el área va a ser igual a h multiplicada por el promedio de fx0 y fx1. Como ya mencionado, podemos llegar a una regla general. En este ejemplo voy a poner una función de una curva. Bajo esta curva se encuentran tres triángulos. Ya tenemos definido el intervalo A, ya tenemos definido el intervalo B, y en teoría conocemos cuál es la imagen de cada x, de x0, de x1, de x2 y de x3, que corresponden a fx0, fx1, fx2 y fx3. Y en teoría también ya conocemos cuál es h. Entonces procedemos a hacer los cálculos. Tenemos que para el trapecio 1 va a ser igual a h multiplicado
por el promedio de fx0 y fx1. En el trapecio 2 tenemos que va a ser igual a h multiplicado por el promedio de fx1 y fx2. Y para el trapecio 3 tenemos que h va a estar multiplicado por el promedio de fx2 por fx3. Esto va a ser igual al área de la integral, que aproximadamente es el trapecio 1 más el trapecio 2 más el trapecio 3. Ahora ya que conocemos estos datos, simplemente hacemos un factor suma, donde el área va a ser igual a todo lo antes mencionado. H por el promedio de fx0 y fx1, más h por el promedio de fx1 y fx2, más h por el promedio de fx2 y fx3. Factorizando podemos sacar que el término común en estas funciones es h medios. Entonces el área va a ser igual a h medios por fx0 más fx1 más fx1 más fx2 más fx2 más fx3. Simplemente eliminamos llaves y tenemos que h2 es igual a fx0 más fx1 más fx1 más fx2 más fx2 más fx3. Ahora ya conocemos que el área va a ser igual a h medios por fx0 más 2 veces fx1 más 2fx2 más fx3. Si siguiéramos con más iteraciones o hubiéramos agregado más trapecios, simplemente llegaríamos a la conclusión de que fx0 y fx3 tendrían como coeficiente 1, mientras tanto fx1, fx2 y los intervalos que vinieran en medio tendrían como coeficiente 2. Entonces, como regla general, tenemos que para una integral de una función fx0 que va de b a a, va a ser igual aproximadamente a h medios multiplicado por fx0 más 2 veces fx1 más 2 veces fx2 más 2fxn menos 1 más fxn. Y esta es nuestra regla general con la que podemos calcular el área de nuestro trapecio. ¿Qué tal? En este video les voy a mostrar cómo se resuelve un ejercicio por el método del trapecio. Bien, empezamos. Vamos a analizar lo que nos dice el ejercicio. Dice lo siguiente. Calcule la integral de 0 a 3 de 1 sobre x al cuadrado más 16 usando la regla del trapecio con n es igual a 6. Bueno, vamos a analizar un poco el ejercicio. En este caso, como vemos, nos dan una integral definida. Una integral que está evaluada de 0 a 3. Y si nos vamos a las fórmulas, podemos encontrar dos fórmulas. Una donde dice que es la regla del trapecio simple, que en este caso nos da la integral. Oye, podemos evaluar los valores. Y en el otro nos da la regla del trapecio compuesta. Y aquí nos dan una fórmula mucho más larga que aquí depende de qué datos nos van a dar y podemos usar cada fórmula. En este caso nos dan una integral definida. Por lo tanto, vamos a empezar a usar la primera. También usaremos la segunda, que es la que también nos ayudará más adelante. Y tenemos otra fórmula que también nos va a ayudar a calcular algunos datos. Bien, empecemos principalmente con los datos, que van a ser A, B y N. A va a ser nuestro valor inicial o valor inferior, que en este caso nos dice que es de 0 a 3. Por lo tanto, nuestro valor inicial va a ser de 0. B va a ser nuestro valor final, que en este caso que es 3. Y N, como ya nos indica el ejercicio, que es 6. ¿Ok? Vamos a calcular delta de x, que es igual a B menos A sobre N. Y ya tenemos estos valores, por lo tanto solo hay que sustituir. Ponemos delta de x es igual a B, que es 3, y A, que es 0, sobre N, que es el número de datos, que en este caso es 6. En una celda vamos a introducir los valores para que nos dé el resultado. Ponemos igual, abrimos paréntesis y ponemos 3 menos 0. Cerramos paréntesis y ponemos el signo de división entre 6. Y le damos Enter. Por lo tanto, delta de x va a ser igual a 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que entre cada valor, entre 0 y 3, o sea, empezando de 0, va a haber un salto de 0.5 hasta, y así sucesivamente hasta llegar al 3.
Ahora vamos a estudiar nuestra tabla de valores, que es X y Y. X van a ser los números entre 0 y 3, que en este caso vamos a empezar en 0, y en cada salto que va a ser delta de X, que en este caso nos dio 0.5, por lo tanto 0 más 0.5 nos da 0.5. Y ahora podemos seleccionar las dos celdas, 0 y 0.5, y en la esquina hay un cuadrito y le podemos dar clic presionándolo y arrastrándolo hacia abajo la celda. Nos salen los números hasta qué valores queremos, que en este caso que es de 0 a 3, por lo tanto le vamos a deslizar hacia abajo hasta el número 3. Y así nos dan mucho más fácil los valores. Ahora en Y será sustituir los valores de cada celda de X en la ecuación o en la función principal, que en este caso es 1 sobre X al cuadrado más 16, que ya lo tengo escrito aquí. Vamos a evaluar cada valor. En este caso vamos a empezar con el primero, que es 0. Cuando X es igual a 0, 1 sobre 0 al cuadrado más 16. Ahora vamos a realizar la tabla de valores. Vamos a sustituir cada valor de X en la función principal, que en este caso ya lo tenemos aquí, pero ahora vamos a checar nuestro resultado en cuanto nos está evaluado en cada valor de X. Bien, vamos a empezar en la celda que es 0, y. Bueno, aquí en la segunda celda vamos a poner el signo igual y ponemos 1 sobre, abrimos paréntesis, volvemos a abrir paréntesis y vamos a poner nuestro primer dígito, que en este caso es 0, seleccionamos, lo vamos a elevar al cuadrado, que en este caso se pone seleccionando el dato o el número, y vamos a poner el signo de multiplicación o por, y ponemos el comando exp, y ya nos saldrá que es el exponente. Ahora nos pide digitar un número, que en este caso es al cuadrado, es 2. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis, y ahora nos pide sumar más 16. Volvemos a cerrar paréntesis, que es el numerador, para que no nos confunda la máquina, y le damos enter. Como ven, ya nos sale el valor evaluado en la función. Ahora simplemente seleccionamos la celda y en la esquina le deslizamos hacia abajo. Y así es mucho más fácil sacar los valores. En este caso tenemos las operaciones de cada valor, y ya aquí ya la máquina nos les da mucho más fácil. Voy a ponerlo en cuadro para que se vea bien. Ahí está. Bien, ya tenemos nuestra tabla. Ya tenemos el primer paso. Ahora vamos con la segunda, la regla del trapecio compuesta, que en este caso que será evaluar los datos de la tabla para poder encontrar el área que nos está pidiendo. Voy a introducir en la celda el signo igual y voy a abrir, cerrar paréntesis. Dentro del paréntesis voy a escribir delta de X sobre 2. En este caso ya la tenemos, delta de X es 0.5, simplemente la seleccionamos y la dividimos entre 2. Ahora afuera del paréntesis le damos multiplicar y abrimos y cerramos paréntesis. Ahora nos pide f de x0, por lo tanto, y ya lo tenemos que es 0.0625. Simplemente hay que seleccionar los datos porque ya los tenemos. Que en este caso es f de x0, 0.0625 más 2 por f de x1, este es el siguiente valor, más 2 por f de x2, que es el siguiente, y así sucesivamente, más 2 por el siguiente valor, así con cada uno.
Y al final, el último simplemente se suma y seleccionamos. Y ahora solo nos queda darle Enter. Y como ven, ya nos sale el resultado. Como en este caso es área, por lo tanto van a ser unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Ahora solo lo que nos queda es graficarlo para ver el comportamiento de la gráfica. Vamos a seleccionar los datos de la tabla y les damos a insertar gráficos recomendados. Les damos a todos los gráficos y seleccionamos la de área. Seleccionamos la segunda opción porque como es como una ecuación cuadrática, se asemeja más a una curva. Entonces le damos en esa y le damos en aceptar. Y así nos da el comportamiento desde la gráfica. Podemos cambiarla para que se vea mucho mejor. Y así quedaría nuestro ejercicio. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es 0.1181513 unidades cuadradas. Y con esto concluimos este video. Espero que les haya servido y hayan aprendido con este método que es el método del trapecio. Esto es todo por mi parte.